¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Aquí nos encontramos nuevamente, como hacemos todas las semanas, con Panorama. Vamos a hablar de varios temas hoy. Vamos a hablar con gente de Mendoza. Mendoza es una de esas provincias muy particulares que tiene la República Argentina. Está muy asociada al turismo, pero también al agro. Y por una cuestión de proximidad está muy cerca de Neuquén. Bueno, limita hacia el norte con la provincia de Neuquén. Y nos permite a nosotros hablar de mucho más que de vinos y de turismo y del Cristo Redentor. Vamos a hablar del agua. Han aprobado recientemente lo que se conoce como la Ley de Aguas, que implementa multas millonarias por contaminar y hasta por tomar el agua sin autorización, robar el agua, ¿no? Así que de ese tema vamos a estar charlando un ratito más. Vamos a hablar acerca del escándalo que se sostiene en la provincia de Neuquén, vinculado a la experiencia de Gloria Ruiz, que no alcanzó a cumplir un año en la vicegobernación, digo por la entrega ya del informe de la comisión investigadora sobre su administración al frente de la vicegobernación. Y vamos a hablar de números, vamos a hablar de presupuesto, vamos a hablar del presupuesto de la ciudad de Neuquén, más de 400.000 millones de pesos para el año que viene, el Estado municipal. Presupuesto que, bueno, ahora conoceremos algunos detalles, porque está con nosotros Fernando Spolianqui, que es el secretario de Finanzas Municipales de la capital neuquina, para hablar precisamente de este tema, de cómo se compone y también qué destino va a tener. Fernando, gracias por aceptar el convite. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Agustín. Muy bien. 408.000 millones de pesos. Así es. Esto es, tiene que administrar algo así como $1.100.000 todos los días. Sí, un poquito más. Exactamente. Bueno, es una ciudad muy importante, Neuquén, ¿no es cierto? Ha tenido un crecimiento significativo y el presupuesto también ha crecido realmente mucho respecto del último año, ¿no? Que fue un presupuesto del orden de los 140.000 millones. Y fíjate que este año se aprobó un presupuesto de 408.000 millones. Casi se triplicó. Sí, exactamente. Bueno, eso tiene que ver con el ritmo inflacionario también, ¿no? Pero se han incorporado muchos contribuyentes en la ciudad de Neuquén, más de 25.000 en lo que va de la gestión del intendente Mariano Gaido, las dos gestiones, en 5 años. Y también, por supuesto, que la ciudad ha crecido muchísimo y hay que acompañarla con obra pública, con infraestructura. ¿Qué tipo de contribuyentes son los que se sumaron? ¿Los residentes, o sea, las tasas domiciliarias o las tasas comerciales o ambas? Ambas, pero se han detectado muchos contribuyentes que no pagaban, básicamente edificios que estaban terminados. En la ciudad de Neuquén hay hoy 127 edificios en construcción, pero en estos años hubo un crecimiento muy importante de edificios y había edificios que tributaban por una sola nomenclatura catastral, es decir, la de el desarrollador o la casa que se encontraba allí, donde ahora hay un edificio de 20 pisos. Entonces, bueno, las tareas de fiscalización de ingresos públicos hicieron que se visiten esos edificios, efectivamente uno constate de que ya había gente viviendo y se intime al desarrollador o al constructor. Y a partir de esa intimación nos hicimos de quiénes son los propietarios de esas nuevas unidades funcionales y empezamos a incorporarlas para que ya no tributen a sola nomenclatura catastral, sino a veces 60, 70 unidades funcionales. Ahora, pero esa información ustedes la tenían en la municipalidad, me imagino, porque cuando uno pide el permiso de construcción Claro. y de finalización de obra, esa información ya la tenés. Uno tiene la información del pedido de la obra, de la finalización de la obra, pero no tenés el registro de quién compró. Entonces sigue apareciendo a nombre del desarrollador o el del constructor, hasta tanto te presentan quién es la nómina de los nuevos contribuyentes, vendrían a ser. Así que esa es la tarea que hemos hecho desde Ingresos Públicos. ¿Y los multan también ahí en esos casos? ¿Por esa demora en el...? No, porque mientras tanto tributa, no es la misma magnitud, pero tributa el desarrollador, ¿no es cierto? Pero no hay prevista ninguna sanción en el Código Tributario en ese sentido. Por supuesto que es una informalidad de quien tiene que declarar la finalización de obra y la venta de esas unidades funcionales. Pero bueno, estamos cada vez más encima, ¿no es cierto? Regularizamos 25.000 entre loteos, Ahora, edificios y ¿qué demás. composición en el ingreso tiene, por ejemplo, la contribución que hacen los vecinos por este tipo de tasas domiciliarias? Bueno, las tasas y contribuciones municipales
tiene una serie de incidencias. La principal es patente y comercio. Luego viene retributivos. Es la tercera tasa en recaudación en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Así que es una tasa importante, por supuesto. Y después es la tasa, siempre hay que relacionarlo con el destino que tiene, ¿no? Esa tasa tiene por destino cubrir el servicio de recolección de residuos, básicamente. Y hoy el sistema de recolección de residuos de la ciudad de Neuquén es un sistema que es muy bueno, que funciona bien, que pasa 6 veces a la semana, que en pocas ciudades del país ocurre eso, pero tiene un determinado costo. Y hoy el municipio de Neuquén cubre solamente entre el 20 y el 30% dependiendo del mes. Entonces, es muy importante estar encima de la tasa de servicio de propiedad inmueble, como se llama, retributivos más conocida comúnmente, para poder cubrir lo máximo posible ese servicio de recolección de residuos, que producto de la inflación en estos últimos años se ha ido incrementando mes a mes, porque tiene un ajuste automático, una cláusula de gatillo automática por el efecto de la inflación en los costos. Contame cómo están compuestos los otros ingresos, los que tienen que ver con la coparticipación provincial, la nacional y las regalías. Este año, por primera vez, los recursos propios municipales superan a las otras fuentes de financiamiento. Tenemos en el orden del 40% de recursos propios, tasas y contribuciones. Luego le siguen las regalías hidrocarburíferas en el orden del 30%. Luego le siguen la coparticipación provincial de impuestos, del orden del 20%. Y finalmente, un 7%, 8% de coparticipación federal de impuestos. Esa es la composición que tiene en el año 2025, que va a tener para el año próximo. ¿Se mantienen esas cuotas de participación? ¿O han ido evolucionando? Evolucionaron este año fundamentalmente en el proyecto que presentamos, porque los recursos propios pasan a ser la fuente principal de financiamiento del municipio de Neuquén. Eso es muy importante, más allá de las regalías que aumentan mes a mes producto de vaca muerta y tiene una incidencia importante en el presupuesto, la coparticipación federal de impuestos ha bajado significativamente, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con que el Estado Nacional dejó de enviar remesas a la provincia y a los municipios. En el caso particular del municipio de Neuquén, obra pública que estaba financiada con fuente de financiamiento nacional y el transporte, que también estaba en parte financiado por el Estado Nacional, y entonces tuvimos que reemplazar esa merma de fondos de origen nacional con recaudación tributaria propia. Así que este es el primer año que tiene esta mayor incidencia en los recursos propios. Es bueno, Agustín, sí, porque le da cierta autonomía al municipio también, ¿no es cierto? Ya no dependes tanto de los recursos de fondos nacionales, de origen nacional, pero te obliga a tener una fiscalización permanente sobre qué es lo que ocurre con las tasas y contribuciones locales, ¿no? Somos muy rigurosos en ese sentido. El intendente Mariano Gaido ha dado instrucciones precisas de ser rigurosos respecto de la cobranza de tasas y contribuciones. Tenemos buen índice de cobrabilidad. Como economista, ¿qué me decís respecto de esa evolución que han tenido las remesas que vienen de Nación, respecto de los recursos que se genera por sí mismo el Estado neuquino? Decís, tenemos más autonomía, tenemos una mayor recaudación propia, pero acá te pido una visión, una mirada como economista. Sí. ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Nación decidió contraer todas sus erogaciones, o hay una retracción de la economía que se refleja en eso, o hay una menor carga fiscal que también se refleja en eso y no necesariamente en la recaudación de Neuquén? Vamos a analizarlo por etapas. La primera decisión del Gobierno Nacional fue una retracción absoluta de los fondos destinados a las provincias y a los municipios. Esto es una disminución del gasto público que ha hecho el Gobierno Nacional en búsqueda del equilibrio fiscal. Ese profundo ajuste de las cuentas públicas nacionales generó como contracara o como contrapartida un efecto recesivo en la economía. Y el efecto recesivo en la economía, al paralizar obra pública, por ejemplo, generó un proceso recesivo y de merma de la recaudación tributaria de origen nacional, es decir, básicamente el IVA y ganancias, que son los dos impuestos que más se recaudan en la Argentina. Entonces es un círculo donde tenés caída del gasto público, menos transferencias a las provincias,
proceso recesivo de la economía, caída de la actividad económica y caída de la recaudación de impuestos nacionales. Por ende, menor participación de impuestos hacia las provincias y los municipios. Así que es un todo que ya tiene un año desde que asumió el presidente Milei y bueno, las provincias tuvieron que salir a buscar sus propios recursos y los municipios también lo hicimos en este sentido, pero responde a un modelo económico instaurado desde Nación. ¿Por qué antes esta mirada en donde se permite mejorar la recaudación propia se da en un contexto en donde Nación prácticamente impone, digamos, esa práctica y no se dio desde el vamos en algún momento de la gestión? Bueno, el municipio de Neuquén siempre tuvo buenos índices de cobrabilidad. Cuando asumió el intendente Mariano Gaido en el 2019, el índice de cobrabilidad era del 72%. Hoy tenemos del 81% en promedio. Es decir, hemos incrementado en estos 5 años, se han incrementado los recursos propios, la recaudación, la cobrabilidad de los mismos. Yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. Primero, la presencia del Estado municipal en la obra pública, en la infraestructura, en los servicios. La gente contribuye, genera cultura tributaria y paga sus obligaciones tributarias locales. Y la segunda es la tarea de fiscalización que mencionábamos antes, ¿no? Cómo uno va incorporando nuevos contribuyentes, aquellos que no pagaban y tenían que pagar, en su justa medida, por supuesto, y ahora lo están haciendo. Entonces, yo creo que siempre hubo una mirada sobre los recursos propios, de hecho, se fueron incrementando. El año pasado, en agosto, fíjate, unos meses antes de que asuma Milei, el intendente Mariano Gaido tomó una serie de medidas, 22 fueron en ese entonces, 23, respecto de los recursos propios. Y era una forma de anticiparse a un eventual escenario que finalmente se dio. Pero digo, siempre hubo una mirada importante sobre los recursos propios, por lo menos en la ciudad de Neuquén. Te hago otra pregunta que, apelando, digamos, a tu capacidad de visualizar quizás bajo el agua tuya de los charcos. ¿Cuánto tiempo crees que puede la provincia de Neuquén resistir una revisión de la coparticipación provincial y también de la distribución de las regalías en función de la puja de los otros municipios que están más desfavorecidos con el esquema actual? Es interesante porque la ley actual de coparticipación provincial de impuestos es del año 94. Ya tiene muchos años y hay muchos municipios que han cambiado significativamente, ¿no es cierto? Han crecido, se han desarrollado y por supuesto que una ley de ese entonces no refleja la realidad actual respecto de la necesidad de recursos, fundamentalmente para desarrollar la cantidad de servicios y de obra pública que necesitan la cantidad de municipios que tiene Neuquén. Es a mi criterio, una discusión pendiente, difícil de llevar adelante porque la ley de coparticipación es una ley consenso, que requiere el consenso de todos los intendentes y eso es muy difícil lograrlo. Entonces, yo creo que tanto los recursos de regalías hidrocarburíferas como de los impuestos provinciales requieren, a mi criterio, una al menos discusión más moderna, más ajustada a las condiciones actuales de lo que tenemos. Pero entiendo que es un camino difícil de llevar adelante, por lo menos en una primera gestión del gobernador Figueroa. No veo que sea un tema de agenda en lo inmediato. Claro, por eso decía que esta es una discusión muy hacia adelante, pero en esa discusión, que puede estar más lejos o no tanto en el tiempo, en el debate probablemente quien tenga para perder sea Neuquén Capital. Bueno, Neuquén en el debate del 94 cedió 7 puntos de coparticipación. En aquel momento había toda una discusión respecto del índice poblacional y a la ciudad de Neuquén se la dejó afuera de ese indicador. Eso significó en ese momento una cesión por parte de Neuquén Capital para poder cerrar el consenso de la ley del orden de 7 puntos. Es indudable, Agustín, que una discusión de una nueva ley de coparticipación, a mi criterio, se tiene que dar aumentando la masa coparticipable. Es decir, hoy Neuquén tiene un 15% de distribución secundaria hacia los municipios. A mí me da la impresión de que si vos no aumentás ese 15%, es decir, esa masa coparticipable, es difícil lograr
una ley consenso de estas características, de modo tal de que no tengan que ceder determinados municipios, sino más bien todo lo contrario. Es como aumentar la torta y empezar a distribuirla en forma más justa y equitativa entre todos los municipios. Neuquén Capital y alguna otra ciudad del interior, no muchas, tienen una buena administración de sus recursos, tienen superávit fiscal, superávit corriente todos los meses. Eso es muy importante. No todos los municipios tienen eso y dependen mucho de los fondos coparticipables, incluso hasta para pagar salarios. Neuquén Capital es una excepción en la provincia. Me decías que todos los días toca administrar alrededor de $1.100.000, un poquito más me dijiste recién, diariamente, todos los días, Sí. 1.100.000, 1.100.000, todos los días, los 30 días del mes, los 12 meses del año. ¿Cuánto queda digamos, sin necesariamente estar comprometido a algún tipo de erogación? El superávit corriente para el año 2025 previsto en el presupuesto del año próximo es del 39% de los recursos. Esos son 169.000 millones de pesos que van a estar destinados a obra pública e infraestructura. Es decir, tienen un destino, porque vos sabés que el presupuesto tiene que ser equilibrado cuando uno lo presenta, ¿no? Es suma cero. Entonces, el superávit corriente, un poco respondiendo a tu pregunta, vos pagás salarios, pagás los servicios, pagás todas las obligaciones comunes, normales y habituales del municipio, te sobra una cantidad determinada de dinero que está volcada a obra pública y infraestructura. Esa fue la decisión del intendente Mariano Gaido al momento de elevar el proyecto de ordenanza al Consejo Deliberante, que ya fue sancionado. ¿Te toca participar en la discusión para dónde va a ir esa plata o te toca discutir nada más que... No, solo los ingresos, porque el municipio tiene una distribución de lo que era la Secretaría de Economía de antes entre finanzas o ingresos públicos y Hacienda. Nosotros nos encargamos de recaudar los fondos y Hacienda es el encargado de la ejecución del gasto y las inversiones. Sin ánimo de meterte en ningún brete, ¿no? Pero esa denominación, Secretaría de Hacienda, era de la época de la colonia, me parece. Exactamente, ¿no? Sí. Exactamente. Cuando se administraba el ganado. El ganado y de ahí viene Secretaría de Hacienda, sí. Y viene ganando mucho el municipio de Neuquén en función de esa recaudación, porque vos lo planteás 169.000 millones de pesos. Así es. Son 170 millones de dólares. Sí. No es que te sobra, porque vos decís, lo vamos a dedicar a la obra pública. Exacto. Digo, esa cantidad de recursos, me parece que se mira con envidia de cualquier gestión municipal. Así es. ¿Es superávit? ¿O superávit es una forma semántica de encontrarle la denominación porque en realidad está comprometido ya para ciertas tareas? Bueno, en términos de la cuenta de inversión, digamos, si uno analiza el esquema ahorro, inversión, financiamiento, es superávit corriente, ¿no? Es como estar en la mitad de ese esquema. A partir de la mitad de ese esquema empiezan los gastos de capital o las inversiones. Entonces, al final llegas a cero. Así que depende de dónde lo mires, es un superávit, pero efectivamente es un superávit corriente. Lo que no significa que uno guarde ese dinero en una cajita y lo mantenga ahí, lo cual sería parte de una locura porque se desvalorizaría, sino que lo destinás, vos le fijás destino en el presupuesto y decís, bueno, mire, yo con esto voy a hacer obra pública, voy a hacer infraestructura, voy a desarrollar el nuevo parque industrial, voy a continuar con los loteos con servicios. El presupuesto, Agustín, recordá que deja trascender el plan de gobierno, ¿no es cierto?, de un ejecutivo. Entonces, uno va diciendo allí cuál es el destino que le va a dar a esos fondos, que no es que sobran, sino que en términos corrientes vos tenés un superávit y lo destinás a estos gastos de capital. Como economista, te pregunto, recién utilizaste una metáfora, una forma muy práctica de graficar qué pasa con ese dinero que, entre comillas, sobra, ¿no? Dijiste, si lo ponemos en una cajita se desvaloriza. Así es. Es decir, tu idea no es la del ahorro, entonces, tu concepción es la del gasto. En el Estado sí. Inversión. En el Estado sí. A mí me parece que un Estado que solamente persigue el superávit fiscal y nada más que eso, no cumple la función de Estado. Es decir, a mí me parece que el Estado tiene que generar un equilibrio fiscal y en todo caso, si obtiene superávit corriente, como es en el caso de la ciudad de Neuquén, destinarlo a obra pública de infraestructura o a bienes de capital. Me parece que eso es central. Es decir, pongamos el ejemplo del Estado Nacional. Con mucho esfuerzo el Estado Nacional logró superávit fiscal y corriente, pero paralizó la obra pública, paralizó los fondos del transporte, paralizó las transferencias a las provincias. Es decir, vos tenés un Estado Nacional que no hace mucho hoy
por la salud pública, la educación, la seguridad, la justicia, no hace mucho. Entonces, vos decís, ¿lograste el equilibrio fiscal? Sí, buenísimo, está bien. ¿Obtuviste superávit? Sí, ¿qué hiciste con esos fondos? Bueno, en el Estado Nacional básicamente van a cancelar obligaciones de deuda, que el municipio de Neuquén tampoco tiene, que es otra ventaja, cero endeudamiento. El Estado Nacional entonces con esos fondos va y paga deuda, pero no desarrolla la Argentina. No hay un plan de crecimiento económico, de desarrollo económico. También es cierto que es una realidad financiera distinta. El Estado Nacional viene Totalmente. de un déficit abrumador. Por supuesto, digo, el hecho de que haya conseguido un equilibrio fiscal de sus cuentas es bienvenido. No se podía sostener más el hecho de tener un Estado deficitario permanentemente. Pero digo, como concepción, lo que uno genera en el Estado, uno no lo puede guardar ahí como un ahorro y mostrarlo como un logro. Me parece que es un error. Porque lo que vos ahorrás y lo guardás en una cajita es menos obra, menos asfalto, menos loteo con servicio. Fernando, gracias por la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Fernando Spolianchi es el titular de finanzas de la municipalidad. Cuando volvamos después de la pausa vamos a hablar de qué es esto de la ley del agua y vamos a hablar también del escándalo en la legislatura por la situación de Gloria Ruiz.